Hola, hola, ¿qué tal? Ahora sí, ok. Hola nuevamente a todos. Ya tenemos con nosotros a nuestra expositora. Un minutito. Estamos esperando por ella. Ya ahí la tenemos. Hola, ¿Qué tal? oye, por fin. ¿Todo bien? Pensé que no. Sí, ya, todo bien. Buenas tardes a todos nuestros invitados, las personas que día a día están ahí dándole seguimiento a todas en- las entrevistas que se realizan a través de Contacto 507. Tenemos un eco, pero bueno, vamos a ver si se soluciona. Eh, no sé qué puedo hacer. A ver si las personas que están conectadas nos escuchan bien, no hay ningún ruido, porque yo escucho un eco. ¿Escuchan bien? No hay ningún sonido repetido. Hay eco. No sé qué puedo hacer. Dice Aarón que le bajes un poquito el volumen. Bueno, ya lo tengo en cero, no sé qué hacer. Hay que sacar el celular de donde está, dice. Cambiarte. No tengo Se fue. idea. ¿Ahora sí nos escuchan bien? Se fue. Se escucha. Rita se sabe el chiste de Jitsi, así que se escucha mejor, ¿no? Yo creo que ya se escucha un poco mejor. No sé. Habla para. Sí. Tengo un eco, pero no sé qué sea. Es la primera vez que pasa esto. No sé si se logra escuchar bien, porque se repite lo que digo. No sé si ahora que tú hables se escucha igual o seré yo. Eh, bueno, No vamos a sé. continuar y ¿Se cualquier escucha cosa igual? vemos qué pasa. En el día de hoy tenemos una entrevista súper especial e importante
que de hecho genera mucha controversia por lo difícil del tema. El tema de hoy es abuso sexual infantil y políticas públicas. Tenemos con nosotros a Yuri Pipi. Ella es trabajadora social, feminista, entre otras cosas más. Y ella hoy estará abordando este tema. Vamos a empezar con que nos expliques un poco qué características sociales son las que definen la infancia y la adolescencia actualmente en Panamá y cómo este sector de la población se encuentra actualmente, socialmente hablando. Gracias, Rita, y gracias a Contacto 507 y a la hora 3 por la invitación. Espero que a mí sí me puedan escuchar bien, que no se escuche eco. Bueno, lo que preguntabas un poco, yo creo que es importante hacer ese balance, ¿no? Porque digamos que la situación de la niñez y la juventud hoy nos explica un poco por qué de la vulnerabilidad de ese grupo poblacional durante la pandemia, ¿no? Y no ha sido un tema tan hablado, no ha sido un tema tan tocado cuando se habla de los impactos de la pandemia. Lastimosamente hay como un discurso que va más en el sentido de los impactos económicos y no tanto de los impactos sociales, ¿no? Y bueno, para comenzar, para el 2019, según cifras de Contraloría, un 31% de la población panameña tenía entre 0 y 17 años, eran menores de edad. Y eso representa un aproximado de 1.4 millones de personas, ¿no? Entonces estamos hablando de un sector poblacional que quizás por esa sociedad adultocéntrica que tenemos, donde casi todos los problemas que se debaten, que se discuten, giran en torno a los adultos, a quienes somos adultos, y no tanto alrededor de los niños. Hay muchos problemas que ese gran sector de la población tiene y que no están siendo debidamente debatidos. Por ejemplo, según UNICEF, un 38% de niños y niñas y adolescentes viven en pobreza multidimensional. Y este 38%, al menos un 25%, tiene 4 es como esos derechos humanos básicos, de esas grandes metas del milenio, tiene deficiencias en 4 de esos eslabones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que tiene en 4 de 10, ya estamos hablando de una pobreza que preocupa. Y eso tiene un impacto en la vida de los niños increíble. En cuanto a educación, para el 2019 solamente el 69% de los niños que debían estar en preescolar estaban matriculados. O sea que estamos hablando de casi un 31% que se está quedando por fuera de la educación preescolar. Un 90% de los niños de primaria estaban matriculados, había un 10% que no estaba recibiendo la educación primaria. Pero lo preocupante es que cuando te ibas a la educación premedia, un 69% solamente estaba matriculado en premedia y en media un 52% de los jóvenes panameños que para el 2019 debían estar en educación media no estaban matriculados. Entonces eso que nosotros tengamos un 52% solamente de matrícula en premedia, nos habla, es un fracaso de la sociedad, es un fracaso del país y expone a estos chicos y chicas a situaciones de marginalidad, de vulnerabilidad, que son inimaginables. Es decir, probablemente una gran cantidad de problemas país que tenemos es por la desatención que hay hacia la infancia y la juventud. Y de ese porcentaje de matrículas, fíjate que en primaria un 6% estaba en sobreedad. Serán niños con rezago escolar. En premedia un 17%. Y en media un 15% de los matriculados estaban en sobreedad. Y ese porcentaje aumenta considerablemente cuando te vas a sitios como las comarcas indígenas, la comarca Nove Buglé, Bocas del Toro y Darién. Más que nadie tú lo sabes que esos porcentajes en esos sitios se dan muy por encima de la media nacional. Y bueno, cuando nos vamos a la situación que nos ocupa hoy, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué habré comenzado con estas cifras para hablar de abuso sexual infantil y para hablar de cuál es la situación de los niños y adolescentes hoy frente a la pandemia. Y es cuando nos vamos a comparar las cifras de deserción escolar y de matriculación baja, nos encontramos con que muchos de los lugares
a donde están las peores cifras en educación, en pobreza multidimensional, es donde están las cifras más altas de abuso sexual infantil. Y de subregistro de denuncias, porque mucha gente también al no recibir educación, incluso habiendo asistido al sistema educativo y habiéndose graduado, no tiene las herramientas para poder denunciar. Entonces, por ejemplo, en el 2017, un 88% de las víctimas de delitos sexuales de Panamá fueron niños y niñas que estaban entre 0 y 17 años. O sea que estamos hablando de que un 88% del número global de víctimas de delitos sexuales son menores de edad. Y, por ejemplo, en el 2018, según las cifras del Ministerio Público, las denuncias por abuso sexual superaron las de maltrato físico. Y tenías, por ejemplo, 9.945 casos globales de protección, de medidas de protección, de las cuales 527 eran maltrato físico y 1.258 eran por abuso sexual. Quiere decir que las denuncias por abuso sexual casi que duplicaban las de maltrato físico. Ahora eso podría tener una explicación y lo sabemos, ¿no? Como este tema de la normalización también del maltrato físico como una forma de castigo, ¿no? Pero también es una alarma que no podemos ignorar el hecho de que hayan más denuncias por abuso sexual infantil que por maltrato físico, aún en un país donde el maltrato físico está tan normalizado, ¿no? Y esas denuncias se duplicaban, esas cifras se duplicaban cuando llegabas a provincias como Bocas del Toro, por ejemplo. En Bocas del Toro hay 66 denuncias por cada 10.000 niñas, cuando el promedio nacional es de 24 denuncias por cada 10.000 niñas. Es decir, que en Bocas del Toro casi que se triplica el número de cifras en comparación con el promedio nacional, ¿no? Y menciono el caso de Bocas del Toro porque, en efecto, cuando te vas a Bocas del Toro a ver las cifras de pobreza multidimensional, te encuentras con que los niveles de pobreza multidimensional son muy altos. Tienes un gran número de jóvenes y niños que desertan del sistema escolar. Entonces, toda esta situación de pobreza, de alguna u otra manera, facilita que estos niños estén en una vulnerabilidad, en una marginalidad, que hace que quienes abusan, ¿verdad? Quienes abusan, quienes violan, quienes abusan sexualmente de nuestros niños, encuentran un terreno fértil para poder hacerlo, con cierta seguridad de que va a haber impunidad. Entonces, esa es la situación en cifras, digamos, de la niñez, la infancia y la juventud hoy. Y creo que en la pandemia no ha sido, en el contexto de pandemia, no ha sido ampliamente debatido con la gravedad que merece, ¿no? Porque sin duda, si la pandemia va a hacer que muchos indicadores muestren cifras negativas mucho más impactantes, ¿no? por la propia crisis, creo que estas cifras no van a ser la excepción. No van a ser la excepción. De hecho, se podría pensar que con esto del confinamiento los casos son mayores o tienden a disminuir, a aumentar, no porque están ahí en este entorno. De lo que es maltrato, que el maltrato algo que el padre tiene que no sé si seré yo, pero no te escucho. Tampoco te como entrecortado. Nada más escuchas nada más ves mi. Te escucho como a ratos. Pero sí, lo que decías del entorno familiar, ¿no? O sea, no es un secreto que la mayor parte de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se da en el entorno del hogar. Y los depredadores sexuales, los pedófilos, los violadores. Mari Carmen, yo también tengo eco. Dice Mari Carmen que yo me escucho con eco también. No, de hecho a ti te escucho bien. Bueno, una de las estrategias de los depredadores sexuales, de los abusadores, de los pedófilos, es lograr aislar a las víctimas, aislarlo de sus amistades, y un modus operandi muy similar a los de los femicidas o los de los hombres maltratadores
hacia sus parejas, ¿no? Aislar a la víctima es un objetivo estratégico, en el sentido de que eso reduce las posibilidades de que el niño o niña tenga oportunidades de poder contarle a un tercero lo que está viviendo. Y que el niño o niña también de alguna forma se sienta solo en esa situación, sienta que no hay posibilidades de buscar ayuda. Y obviamente la pandemia y las medidas restrictivas que se han tenido que imponer por parte de los gobiernos, lo que ha hecho es aislar a los niños de forma casi obligada en sus hogares. Y los hogares vienen a ser, y eso no lo digo yo, los hogares vienen a ser el lugar más violento para los niños, niñas y mujeres, ¿no? Entonces, de alguna forma es importante, o era importante, que el gobierno pudiese desarrollar aquellos mecanismos que generaran acercamiento hacia el niño, niña o mujer, aún en una condición de aislamiento social. Que el aislamiento no fuese con las medidas claro, de atención a las víctimas. Una de los componentes de esos cambios gubernamentales que se ha hecho es trasladar o mudar la mayor parte de la atención a las víctimas a lo telefónico. El problema es que probablemente un niño o niña no tiene acceso a un teléfono. No tiene acceso a un teléfono. Y algo que yo he observado también durante este tiempo es que se ha hecho también casi que urgente que la vida cotidiana que se desarrollaba en la escuela, que se desarrollaba en un bus colegial, que se desarrollaba con personas de carne y hueso, ¿verdad?, pase al mundo digital. Y cuando nos preguntamos cómo se está preparando el país para hacer frente a los delitos sexuales digitales, no hemos visto, no hay mayor campaña de difusión, no estamos viendo un gobierno preocupado por ese traslado de la vida de la niñez y la juventud a un mundo completamente digital, que puede ser que para la urbe, y quizás ni tanto como creemos, o para lugares donde hay mayor desarrollo socioeconómico, el acceso a la tecnología es algo ya sobreentendido. Pero en muchas comunidades rurales es probablemente la primera vez que los niños van a tener que hacer frente a comunidades marginales dentro de la urbe. Es la primera vez que los niños y niñas van a tener que hacer frente a tener que trasladar la mayor parte de sus relaciones a lo digital. Y esa sensación de desconocimiento, esa realidad de desconocimiento de los peligros que implica el uso de la tecnología, es un terreno fértil también para agresores sexuales que utilizan los medios digitales para poder tener acceso a los niños y niñas y para poder también obtener material, que de hecho lo obtiene, material de pornografía infantil, por llamarla así, ¿no? Entonces no vemos un papel del gobierno buscando sensibilizar, buscando generar mecanismos más certeros hacia la niñez y la infancia, ¿no? Y yo diría que incluso este tema del empoderamiento, esa mirada del gobierno hacia las organizaciones comunitarias, hacia los líderes comunitarios, hacia este tema de organizar las comunidades alrededor de los problemas que va a generar la pandemia, también ha sido casi nulo. Por todo lo contrario, muchas de las organizaciones que trabajaban estos temas, porque no es que antes de la pandemia sí se atendían, muchas de las comunidades dependen de las propias organizaciones, los propios líderes comunitarios para trabajar esos temas, incluso para identificar casos de abuso sexual en las comunidades. Muchas de esas organizaciones en este momento también están en crisis. También nos estamos quedando sin fondos para atender casos, también nos estamos quedando sin patrocinadores. Muchas de las personas que antes brindaban fondos a las organizaciones para que pudiesen trabajar con niños, para que pudiesen trabajar con mujeres, hacia esas organizaciones, hacia fortalecer las organizaciones comunitarias y evitar que éstas desaparezcan, porque en la medida que las organizaciones comunitarias y las ONGs que trabajaban en estos temas desaparecen, también de alguna forma se debilita el sistema de atención a las víctimas.
De hecho ahora que mencionamos el tema de los entornos y del entorno familiar, también cómo se vulnera. Bueno, en estos momentos no, porque estamos en un proceso de confinamiento, pero sin embargo hay también otros espacios en los que los niños y adolescentes son vulnerables de camino a casa y sobre todo en áreas rurales, en áreas en donde el niño tiene que caminar largas horas o la niña tiene que caminar largas horas y no va por lo general en compañía de un papá o de un adulto. E inclusive vemos casos en donde el propio adulto, el propio miembro de su familia es quien comete el delito, ¿no? O abusa del niño o de la niña. Entonces, también no, en estos momentos no hay como un debate de cómo ayudar o cómo ayudar a los niños, cómo ayudar a las niñas, cómo protegerlos de estos casos. Casualmente hace unos días veíamos el tema de la niñez, un caso que todavía parece que la población no le llega, que no lo comprende, que no es que le pasa, es un tema que puede pasarte tanto a ti o como a otro familiar, y entonces ahí también es como hay puntos de violencia. Un niño de 6 años, 7 años, 10 años, ¿qué tanto te puede decir de esa situación? ¿No? Realmente le está pasando, hay que la parte de la educación a nuestros niños desde pequeños, de brindarles un entorno de confianza en el que ellos puedan decirte si les está pasando algo así. Entonces, en ese sentido de lo que te decía de cómo educarlos, ¿cómo tú crees de lo que decía de cómo igual los padres, las madres, cuando están allí con los niños, cómo educarlos, cómo hablarles, de qué manera podemos contribuir a que exista una mayor interacción, un mayor nivel de confianza y evitar que se dé este tipo de casos? Mira, yo lo que creo es que, bueno, voy a comenzar por, digamos, en un sistema de atención global de ese tipo de situaciones, tú debes tener medidas preventivas. En medidas preventivas, ¿qué deberías tener? Sensibilización, brindar información a las familias, pero también a los niños. Porque el problema muchas veces es que estos temas se mitifican y se quieren esconder, porque es que el niño no debe enterarse que a los niños los abusan. Y tampoco es que estoy diciendo que hay que ir a asustar al niño es que a los niños los abusan, entonces tienes que vivir con miedo, ¿no? Nosotros con Ni Una Menos Chiriquí teníamos un programa que se llamaba Semilla, que era un programa que estaba dirigido, y por ahí está, ahorita había una de las psicólogas que participó conectada, un programa que estaba dirigido, habían como dos ejes, uno que era para niños y el otro que era para adultos. Y en el de los niños, nosotros con siluetas le enseñábamos a los niños cuáles eran las zonas erógenas. Y yo no vi a ningún niño escandalizado, porque con eso tú le enseñas al niño dónde no te debe tocar nadie, donde nadie tiene derecho a tocarte, ¿verdad? Entonces, después, cuando ya habíamos dado el taller, los niños venían con papelitos color semáforo, donde traían el color verde, me podían abrazar, me pueden hacer así en el hombro, ¿verdad? Alguien me puede acariñar el cabello, ¿por qué no? Luego venían con el amarillo, ya por allí comenzaba, oye, por aquí amarillo la cintura, la cadera, las piernecitas, los muslos, nadie me puede estar tocando allí, ¿verdad? Y ellos, mira que ellos lo identificaban, niños, como teníamos niños de varias edades, los más grandecitos de 9 años que tenían un poquito más, también iban intercambiando con los niños de 4 años, ellos mismos explicaban, ¿no? Y luego venían entonces con papelitos rojos que iban en los pezones, en los senos, entre las piernitas, etcétera, ¿no? Y ya allí nadie podía tocar con color semáforo. Pero el problema es que aquí la gente se resiste, porque este tema de la estupidización de los niños, como que los niños no entienden, los niños no saben, los niños no pueden saber, es una gran barrera para prevenir el abuso sexual infantil. Y peor aún cuando los gobiernos aceptan ese tipo de discursos
y niegan a una gran cantidad de población el derecho a acceder a una salud sexual y reproductiva, que a las finales te permite saber si tú estás siendo abusado o no, y te permite conocer los límites de un relacionamiento normal con un adulto y uno que ya no lo es, ¿no? Y esas serían medidas preventivas. Ahora, está la atención durante, cuando ya el delito se está cometiendo y la persona se entera de que el delito se está cometiendo, un adulto se entera o el niño decide acercarse a un lugar. Tú muy bien lo decías, no hay información. Tú le preguntas a una gran cantidad de personas dónde se denuncian este tipo de cosas y no hay mucha información que la gente sepa cómo denunciar, a dónde tengo que ir, a dónde me puedo acercar. Y peor aún, hay desconfianza en el sistema. Tú te encuentras muchas comunidades pequeñas donde la gente no se atreve a denunciar porque es que en esta comunidad todos somos familias y no siento que la persona que está atendiendo vaya a ser una persona que guarde la confidencialidad del caso o que mantenga una posición, ¿verdad?, neutral, una posición justa hacia la situación, ¿no? Y luego están las medidas que deberían existir una vez el niño o niña denuncia. Te cortaste Sí, que me escucho. te cortaste en unos Hola, minutitos. Rita. Sí, Sí, entonces la sensación generalizada de la población es que no se puede confiar en el sistema de justicia. Y cuando ese es el mensaje que escuchan todos los días los niños y los adolescentes, y esa es la percepción que hay de nuestros gobiernos, y esa es la percepción que hay de un sistema que no hace justicia a quienes lo requieren, entonces eso es lo que crea subregistro, una gran cantidad de personas que no van a ir a presentar la denuncia porque no sienten que se va a proteger su vida. Y hay muchos ejemplos. Este es el ejemplo de la niña de 10 años. Bueno, él tiene una situación particular de la que no quisiera hablar en este momento. Ayer tenía un intercambio con un doctor en Twitter que decía, bueno, pero es que nosotros sensibilizamos al personal de urgencia y se siguen los protocolos. Y dice, yo quisiera darle la razón y quisiera decirle que en efecto vivimos en el país de las maravillas y que cuando las víctimas de abuso sexual llegan a los centros de salud y a los hospitales son atendidos con la dignidad y con la seriedad y el profesionalismo que se debería. Pero la verdad es que no, nosotros hemos tenido que acompañar a mujeres que han pasado 3 días sin poder conseguir una pastilla del día después y no lograron que ningún centro de salud y en ningún hospital se las quisieran dar porque las personas que trabajan allí pensaban que eso era aborto. Y tenemos mujeres que llegaron a un centro de salud y les dijeron que tienen que ir primero al Ministerio Público a poner la denuncia y resulta que para ir al Ministerio Público tienen que esperar hasta el día siguiente que si hay bus que los traslade desde la comunidad al centro de la provincia. Y en lo que eso sucedió ya pasaron 24 horas y luego tienen que volver a misa y entonces cuando llegan a misa les dicen que no hay pastilla del día después. Y es complicado. No, complicado y que de hecho este enlazamiento que haces con el tema de las mujeres y el tema de los niños me parece importante porque sucede lo que al principio te decía, el hecho de que le pasa a un niño y tú lo veas como que, bueno, le pasó a esa familia o es un problema de ellos. Entonces, sensibilizar a la población de que no es un problema solamente de la persona o de la familia en la cual se da el abuso, sino que es un problema que nos compete a todos y que quizás en algún momento todos lo hemos vivido y que debemos en ese sentido tratar de irnos educando, de ir educando al otro, de hablarlo, sobre todo de hablarlo porque estamos acostumbrados a que con ciertos temas los manejamos así como que esto no se debe hablar, esto no se debe tocar, y allí es cuando realmente empieza el problema, porque no estamos hablando de lo que realmente se debería hacer. Entonces eso genera mayor incertidumbre y es por esto que entonces terminamos con casos en los que pues la población no siente ninguna empatía o los sectores que la sienten no son los mayoritarios o las personas que realmente deberían de tener empatía o de tenerlo como una prioridad,
en las múltiples cosas que hay que solucionar en el país no la tienen como tal. Entonces, en ese sentido, yo no sé, Yuri, ¿qué tú piensas de estos nuevos desafíos que nos presenta el COVID-19 para la proyección de esos niños y de esos adolescentes, la protección de ellos, todo este tema de su integridad, de su libertad, de su vida? Porque eso te deja marcas que no son solamente de ahora. Sí. Yo creo que el gobierno está ante muchos desafíos, sin duda. Ahorita quizás el mayor es el de la crisis sanitaria, o al menos eso es lo que se percibe. Pero mira que en este momento, y hablando con varios compañeros, decíamos, oye, hay muchos funcionarios de los ministerios públicos contagiados de COVID. O sea, cómo el coronavirus también va a impactar la disponibilidad de personal para atender este tipo de casos. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? ¿Cuándo vamos a hablar de que hay centros de atención que no se pueden quedar con personal reducido porque eso depende de la seguridad y la estabilidad de una gran cantidad de población que es víctima de este tipo de delitos? ¿Cuándo vamos a hablar de que necesitamos más cantidad de nombramientos de psicólogos y trabajadores sociales en las diferentes instituciones para que puedan canalizar los problemas sociales y psicológicos que se van a generar después de esto? ¿Cuándo vamos a comenzar, señor presidente, una campaña nacional de prevención del abuso sexual infantil a través de los medios digitales? ¿Cómo el Meduca va a sensibilizar a padres, madres y niños sobre los peligros del Internet? Muchos padres que antes no permitían a sus hijos utilizar un celular o una tablet, ahora están forzados a hacerlo, por lo menos aquí en mi casa. Los niños no tienen, nunca han tenido ni videollamadas, ni WhatsApp, ni nada de esto. Ahora casi que toda la información y todo su contacto con el mundo exterior y con sus escuelas va a ser a través de eso. Pero ¿cómo impulsamos campañas que le hablen a los niños sobre el peligro del uso de la tecnología? Esos son, mira, el otro día leía yo en el diario La BBC cómo se ha incrementado el consumo de pornografía infantil durante este tiempo. ¿Y cómo existe la pornografía infantil si no es que hay personas dedicadas a grabar a niños y a obtener material de parte de los niños y niñas, extorsionándoles? Entonces, hay un gran trabajo que tenemos al frente, una montaña de problemas que se nos están viniendo encima, y no pareciese ser que el debate está centrado en qué vamos a hacer con esas poblaciones vulnerables que ya lo eran y que ahora están frente a una marginalidad aplastante, le llamaría yo. Entonces, yo creo que hay como dos cosas, ¿no? Tú me preguntabas antes, y no quiero que terminemos antes de eso, tú me preguntabas qué hacemos con los niños en casa. ¿Cómo hacemos con nuestros niños? ¿Cómo hablamos? Bueno, ya les contaba de esta técnica del semáforo, enseñarle a los niños y niñas con colores rojo, amarillo y verde cuáles son los sitios a donde una persona sí me puede dar una muestra de cariño, cuáles no, nadie me puede tocar, a qué sitios alguien me puede acompañar. Yo cuando voy al baño, ¿verdad? Nadie puede ir con un niño o una niña a menos que sea papá o mamá. Y aún si está el niño al cuidado de un familiar, ¿verdad? ¿Cuáles son los tocamientos adecuados y cuáles no lo son? Y sobre todo saber que las familias de los niños y niñas que han sido abusadas quizás tampoco, nunca jamás imaginaron que alguien de su familia lo iba a hacer. Es decir, ese es un potencial peligro que siempre está allí, que no podemos negárnoslo porque vivimos en una región donde las cifras nos están diciendo que son mayoritariamente dentro de las familias donde se dan los casos de abuso. Algo más que podemos hacer, explicarle a los niños el uso de la tecnología. Si usted no sabe hacerlo muy bien en casa, si usted quizás no tiene mucha experiencia, porque sabemos que esa es la situación de muchos papás, pedirle a alguien que sí está acostumbrado a hacerlo. Hay muchos dispositivos que traen medidas restrictivas para poder restringir, estoy haciendo una redundancia, con quién puede hablar el niño y con quién no. Bueno, ahora mi hijo o mi sobrino tiene que tener un celular porque, bueno, por ahí es por donde va a conectarse para recibir educación y todo esto. Bueno, hay programas de control parental donde usted puede
elegir con quiénes se puede comunicar el niño. Y usted si busca en internet los programas de control parental, hay cantidad de aplicaciones. Enseñarle al niño, si está usando una laptop, a tapar la cámara. ¿Por qué? Porque ya se ha dado con universidades en el extranjero que algunos depravados sexuales han entrado a reuniones de Zoom y han comenzado, ¿verdad?, a reproducir hasta en congresos internacionales de universidades material de pornografía infantil. Entonces, ¿qué pasa? Que estos mismos hackers están entrando a las plataformas y están absorbiendo los datos del niño o niña o hackeándole los equipos para posteriormente poder tener contacto con ese niño o niña. Entonces hay que generar también una atmósfera de comprensión, de conversación con los niños y de apertura sobre los peligros de la tecnología y enseñarles también que no puede hacer un adulto mientras el niño o niña está conectado, que no le puede enviar material que incluya escenas donde se ven las partes íntimas o escenas que no son las adecuadas para un niño o niña, que no importa si el adulto le dice, mira, si tú no haces esto, yo le voy a enseñar a tus papás que tú estabas metido en tal sitio, porque esos casos también se dan. Que se obtiene material es extorsionando al niño o niña. Entonces son pequeñas cosas que se pueden hacer en casa. Y por último, yo diría que es importantísimo también que se le hable al niño y a la niña sobre su cuerpo. Porque muchas veces no le enseñamos al niño o a la niña cuáles son las partes del cuerpo. Y no le somos sinceros con los niños y las niñas. ¿Por qué alguien no puede tocarme allí? Entonces, claro, cuando ya el niño o niña es abusado, probablemente tiene una gran confusión y no sabe si realmente fue abusado o no. Y esa es una situación que muchas veces, la he visto muchas veces, sobre todo con adolescentes que han contado que han sido víctimas desde niños y niñas. Recuerdo un caso particular de una chica de 15 años que atendimos y ella había sido abusada casi desde los 7, 8. Pero cuando tú le preguntabas por qué no denunciaste antes, ella decía, yo no sabía lo que me estaban haciendo. Yo no entendía. Yo lo que sentía era el miedo, sentía la extrañeza, pero no entendía lo que me estaban haciendo. Y no sabía como dónde eran los límites donde una persona me podía tocar o no. Así que cuando comenzó el abuso, que esta persona solamente me tocaba los glúteos, porque muchas veces también se habla del abuso sexual como penetración. Y la realidad es que una gran cantidad de pedófilos son sumamente inteligentes en el sentido de que como saben que eso le puede traer consecuencias legales y que hacerle un daño al niño o a la niña puede dejarlo en evidencia, ¿verdad?, frente a la familia, no penetran, sino que tienen otro tipo de contacto sexual con el niño o niña, sin el consentimiento de él o ella. Entonces es importantísimo también hablar con el niño o niña y explicarle que el abuso no nada más es penetración, que si una persona te toca indebidamente es abuso, que si una persona te enseña material pornográfico es abuso, que si una persona se desnuda frente a ti es abuso, que si una persona te pide que te desnudes es abuso, y que justamente poder identificar esas señales tempranas de abuso sexual infantil es lo que permite prevenir que ese agresor siga avanzando hacia otros tipos de abuso mucho más invasivos y peligrosos para el niño o niña. Sí, de hecho es súper complicado hablar del tema y te lo decía hace un momento, el hecho de que en la familia o que estemos acostumbrados en nuestros círculos o entornos familiares a no tocar el tema abiertamente o como tú bien lo decías, a pensar que el niño por ser niño o niña no va a comprender lo que tú le vas a explicar, pues educar un poco a la población en que existen mecanismos y existen formas en las cuales tú puedes entablar una conversación con un niño y una niña de manera tal que él vaya entendiendo este tipo de cosas. Y bueno, ahí también entra el hecho de que ciertos temas no se pueden tocar o esto no se puede hablar con el niño y la niña porque están muy chiquitos. No, por el contrario, hablarlo, conversarlo, educarlo y tratar de que eso pueda ayudarnos a disminuir o a evitar que el niño sea vulnerable. Y también dado que tenemos un sistema o un gobierno que pues
parece no preocuparle el tema o no lo ve como una prioridad o como algo que es no solamente local o de familia, sino que es a nivel de país, una problemática que nos afecta a todos de alguna manera. Entonces, no sé, Yuri, ya tú has hablado un poco de cómo poder hablarle al niño, pero un poco como para despedirnos y dejar un mensaje a la población. ¿Qué le dirías tú a ese padre, a esa madre o a ese familiar? ¿Qué mensaje le dejarías a la población sobre este tema? Bueno, yo les diría, sobre todo, y creo que es que si hay una buena razón para superar el miedo, hablarle a nuestros niños y niñas sobre los peligros del abuso sexual, sobre las posibilidades de abuso sexual que están ahí presentes para todo niño y niña. Si hay una razón para superar ese miedo, es el mismo amor que decimos nosotros sentir hacia nuestros niños. Así como usted todos los días se despierta preocupado, el niño tiene que estudiar, que el niño tiene que recibir un plato de comida, que el niño hay que peinarlo, ¿verdad? Sé que no quiero romantizar los hogares porque sé que no en todas las familias los niños y niñas reciben ese hogar, pero sí ese amor. Pero si en su hogar usted procura que su niño y su niña tenga todo lo necesario, bueno, hablar de educación sexual, hablar sobre el cuerpo y hablar sobre el abuso sexual es también una muestra de amor. Y el bienestar de nuestros niños y niñas es suficiente razón para que nosotros podamos superar ese temor, superar ese tabú de no querer hablar de sexualidad con nuestros niños y niñas y poder hablarles los peligros de abuso. Y esto lo digo sin menospreciar o sin subestimar o sin obviar la responsabilidad del Estado de brindar educación sexual integral en las escuelas y colegios. La pandemia no puede ser una excusa, ¿verdad? Sé que durante el año pasado estaban algunas cartillas de educación sexual integral en discusión. La pandemia y el confinamiento no pueden ser una excusa para que se deje de brindar educación sexual integral a los niños y niñas. Yo creo que todo lo contrario, tiene que ser un impulso para que se haga aún más y para que el material además incluya las posibilidades de que agresores sexuales a través de medios digitales contacten a menores de edad. Porque creo que ahora ese va a ser el vehículo más común que vamos a ver sí, de agresión sexual en contra de niños y niñas. Y ya para finalizar, y algo que no mencioné antes, que tú preguntabas sobre las medidas. Mira, un tema que no se ha hablado mucho frente a esta nueva reactivación económica de la que ya se está previendo que se va a tener que iniciar, ¿no? Un tema del que no se ha hablado mucho es las políticas de cuidado. Ya es sabido que durante este año los niños y niñas van a seguir recibiendo clases de forma digital. ¿Qué sucede con esos padres que ahora van a tener que salir al trabajo sabiendo que sus niños y niñas tienen que permanecer durante todo el día en casa y que tienen que permanecer en casa mientras siga esta situación de la pandemia, ¿verdad? Sabemos que no va a poder ser como antes cuando estos circuitos de cuidado donde participaba que si la vecina, participaba la abuela, el abuelo, la tía, muchos papás se levantaban temprano para llevar a sus hijos a casas de familiares o a guarderías donde los iban a cuidar. Esas posibilidades en este momento están restringidas, ¿no? Por este tema de las posibilidades del contagio. Entonces, las políticas de cuidado no pueden seguir siendo una discusión que se obvia, que se da por sobreentendida, cuando probablemente esa es una de las medidas de protección hacia la infancia y la adolescencia más importantes en este momento. Si nosotros no aseguramos un sistema de cuidados para esos niños y niñas y adolescentes que ahora ya no van a estar en la escuela, en un espacio que durante algún porcentaje de tiempo importante del día hacía que papá y mamá estuviesen un poco seguros de dónde estaba el niño y niña, de qué estaba haciendo, de con quiénes estaba, ¿verdad? Ahora la pandemia de alguna manera coarta las posibilidades de después del momento que se termina la clase, a dónde va el niño y niña, ¿no? Entonces, eso es vital y tampoco se está hablando. Viene la reactivación económica, pero el reinicio de clases no se va a dar hasta el otro año. ¿Qué va a suceder con
el cuidado de niños y niñas durante ese tiempo no se está hablando. Entonces creo que eso es como para cerrar. Sí, 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 que de hecho es fundamental y tú mencionas también lo de la educación sexual, o sea, no se está dando, ¿no? Y tú bien sabes todo lo que generó en su momento la idea o la propuesta de que las escuelas tuvieran dentro de sus planes una propuesta de educación sexual integral, ¿no? Y cómo se dio todo esto de las posiciones encontradas en cuanto al tema y nos damos cuenta de que es necesario y que nuestra población realmente lo necesita y que el Estado debería de enfrentarse a ello y plantear propuestas que de verdad puedan llevarse a cabo. Sin duda es un tema súper complejo y esperamos que con este tipo de live, con este tipo de entrevistas, pues de alguna u otra manera podamos ayudar a la población a sensibilizarse, a educarse y sobre todo a proteger a nuestros niños y niñas, que yo sé que todos en casa tenemos algún pequeñín, alguna pequeñina y tenemos que aprender a protegerlos y evitar que quizás nosotros en algún momento pudimos haber sido vulnerables también, quizás algunos tenemos en nuestro historial casos de abuso y que eso nos sirva a nosotros como para poder proteger también a esos niños que tenemos en casa. Así que te agradezco, Yuri, por haber aceptado esta invitación y por conversarnos sobre este tema. Agradecemos también a todos los que día a día se conectan a Contacto 507. Recuerden que todos los likes que no pudieron acceder a ellos en este momento podrán estar en la plataforma de Contacto 507. Así que nada, agradecerles a todos por la oportunidad y por permitirnos llegar a ustedes con estos temas y agradecerte a ti, Yuri, por aceptar la invitación. Así que nos vemos pronto. Gracias, Rita. Chao. Chao.